El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593 231-33 203. Celular 00-593 984 64 24 42. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Nos da tanta alegría de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios y también darle la bienvenida a todos ustedes en diferentes partes del mundo. Como ya ustedes saben, los días martes es para rendir total apoyo a nuestro Dios y al pueblo que Dios ha escogido, el pueblo de Israel, que nosotros tanto amamos y defendemos, y nos sentimos complacidos de que a través de esta señal y de este programa la gente conozca la verdad y no se deje engañar por las mentiras. Es muy importante que usted en este momento invite a todos sus familiares, especialmente jóvenes, que ahora están a favor de Palestina y no tienen ni la menor idea que es Palestina, que es Gaza, que es Hamas, que es Hezbollah. Muy importante este programa que vamos a hablar el día de hoy, la realidad de lo que está aconteciendo desde un vocero comprometido con la verdad, y la verdad es lo que nos hace libres, amigos míos, y no la falsa información mediática de odio contra Israel, y a los terroristas los hacen ver como mansas palomas y a los que son víctimas realmente como lobos rapaces. Muy importante, avísele a todos sus contactos, llame a todos los conocidos suyos, especialmente aquellos que están a favor de Palestina, a favor de los pobrecitos de Hamas. Llámenos un ratito para que escuchen el programa del día de hoy. Nos vestimos de gala, el Señor está con nosotros, y también nuestro hermano David Diamond, defensor acérrimo de Israel, judío allá mismo en Israel, y hoy día también tenemos un invitado de gala que voy a dejar que el Dr. Nelson lo presente en breve. Bienvenidos todos, amigos queridos, nos da un gusto poder darles la bienvenida. Entramos de uno en materia. Doctor Nelson Zavala, con el saludo en la ciudad de Guayaquil, por favor, y al invitado que Dios nos ha permitido tener en el programa del día de hoy. Adelante desde Guayaquil, doctor Nelson. Muchas gracias, mi querido pastor Arturo. Una bendición nuevamente poder estar en esta tarde, en este programa La Final Trompeta, que está llegando a 24 países donde se encuentra comunidad cristiana de habla hispana, y que, como bien dijo el doctor David Diamond, está llegando también a la comunidad judía de habla hispana también, ¿verdad? El día de hoy, un día especial, martes, hemos dedicado
varios martes para que amigos, hermanos, como los consideramos judíos, también pues de habla hispana, participen en este programa. Hoy tenemos a un gran amigo a quien queremos, respetamos y admiramos mucho por su labor muy valiente y decidida. Es el mayor Ronnie Kaplan. El mayor Ronnie Kaplan lo conozco ya hace algún tiempo y en este momento él tiene una labor muy comprometida como judío en Israel. Él está en Israel, donde está también el doctor David Diamond, una labor de alto riesgo porque está pues en medio del conflicto y al mismo tiempo una labor de un desafío total frente a los ataques mediáticos que ocurren en el mundo a través de la mentira de muchos medios informativos que se dedican no a decir la verdad. Pues agradecemos tu presencia, Ronnie, porque eres un referente de integridad y de verdad, y eres una fuente que necesita la comunidad cristiana en este momento, debido, repito, a los ataques mediáticos en ciertos medios que hacen ver a los terroristas como víctimas y a Israel como victimario, cuando eso es todo lo contrario. Pero bueno, trataremos ese tema en este programa. David, querido, siempre un honor, hermano, una bendición tenerte. Te bendigo, una gran bendición en verdad. Luis Anthony, Dios te bendiga, y Arturito, pues ya sabes, hermano, aquí estamos. Dios bendiga nuestros hogares, que Dios bendiga al pueblo de Israel, y vamos a recibir información veraz y actualizada. No coma cuento. Usted quiere comer información verdadera, aquí está este programa, los días martes, dedicado a la verdad sobre el tema Israel. Próximo martes estará con nosotros, ya confirmado, el embajador de Israel en Ecuador. El señor embajador de Israel en Ecuador estará aquí en este programa el próximo martes. Y luego, la otra semana, Arturito, tendremos a una mujer judía que logró ser rescatada, salió, digamos, de los secuestrados en las operaciones Túneles. de intercambio y todo lo demás que estaban haciendo. Y tendremos a esta mujer judía aquí hablando con nosotros y explicándonos, caramba, ya si de ahí la gente no cree, qué pena. Estamos hablando de una realidad, de qué es lo que ella vivió, qué es lo que ella vio, y bendito Dios que la ayude a superar este tremendo trauma que causan estos terroristas, que no hay otro nombre, que no representan ninguna causa, ni Palestina, ni nada. Ellos solo representan el terror, el odio y el crimen. Bienvenido a este su programa, A la Final Trompeta. Adelante, pastor. Gracias. Gracias. Y antes de darle el saludo y la bienvenida al Dr. David, gracias, Dr. David. Gracias, Pastor Luis Antonio. Gracias, Dr. Nelson. 7 años. ¡Woohoo! Gracias, Dr. Zavala. Tan linda placa que con toda complacencia lo tendremos aquí en la oficina. Gracias. Gracias de todo corazón. Qué increíble. Oye, Davidcito, vas a tener que venir acá al Ecuador porque se nos están abriendo las puertas al estadio de la Liga para un tiempo evangelístico para proclamar las verdades de nuestro Dios. Todo en el tiempo del Señor. Mi mayor, un gustazo tenerte aquí, mi mayor querido. Enseguida te damos la palabra para que puedas saludar también al pueblo. Desde Jerusalén está el doctor David Diamond. Adelante con el saludo, Davidcito. Cuéntanos cómo te está tratando Israel. Shalom, mucho gusto saludarlos cuando en este momento en Israel tenemos las 17:14. Un gusto estar con ustedes. Ronnie, un privilegio. Es el momento que tú nos hables, nos saludes. Estamos deseosos de escucharte, mi hermano. Sos nuestro invitado de honor. Muchas gracias, David. Muchas gracias, pastores. Un gusto estar con ustedes. Yo los estoy saludando en este momento desde la ciudad de Modi'in, una ciudad que está en la mitad entre Jerusalén y Tel Aviv. Estamos en este momento ya en lo profundo de la guerra. Yo sé que aquí hay mucha gente de fe. Yo también soy una persona de fe. Para nosotros la fe es un vehículo para la paz, para el amor, para el perdón. Pero lamentablemente hay una pequeña fracción dentro del Islam, porque no es todo el Islam, obviamente. Pero dentro de esta pequeña facción, la religión transforma a seres humanos en asesinos. Así nomás, los que asesinaron a israelíes el día 7 de octubre lo hicieron en nombre del Dios de la vida.
le declararon la guerra a Israel en nombre del Dios de la paz. Nos odian en nombre del Dios del amor y cometieron atrocidades en nombre del Dios de la misericordia. En esta guerra ya estamos hace más de 160 días y estamos luchando, si bien es una guerra que podemos hablar solamente del Hamas hoy, en realidad Israel está siendo atacado por 7 frentes y un octavo frente que es el frente mediático, el frente de la información. Y básicamente no es solamente una guerra localizada entre Israel y el Hamas, sino que tiene que ver con un Israel que es trinchera de Occidente. Acá se están luchando los valores de la vida, los valores centrales que hacen a nuestra civilización judeo-cristiana, y sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy. Va a ser un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, mi mayor. Pasamos el saludo para allá en Brasil a mi pastor Luisinho Toninho do Daimon. Adelante con el saludo, mi pastor Luis Antonio. Mis queridos cielos, querido pastor Arturito, Nelson, David, querido mayor Ronnie Kaplan, un honor y un placer. Un beso en pleno cachete a cada uno, un fuerte quebra costillas. El Eterno los guarde, los bendiga. Para nosotros un privilegio tenerlo. Para nosotros realmente es un honor, porque vamos a tener la información fidedigna. Mi mayor querido, empiezo yo con esta pregunta y luego mis hermanos pastores también serán guiados para hacerte esta pregunta. Algo que está pasando en estos últimos momentos. Estados Unidos no apoya ahora a Israel en la decisión que ha determinado tomar, de exterminar como tiene que ser y por fin ya de una vez por todas. Y sabemos nosotros los cristianos que Israel no depende de Estados Unidos. Israel depende del lado de Dios. Y teniendo nosotros a Dios no necesitamos alianza con nadie. Pero en la parte política, ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué está pasando ahora con este quebrantamiento de apoyo de parte de Estados Unidos a Israel? Mi mayor querido, adelante. Sí, pastor, nosotros tenemos 2 objetivos en esta guerra centrales frente al Hamas. Una es desmantelar a Hamas y el otro objetivo es devolver a los 134 secuestrados que todavía están dentro de la franja de Gaza. Y en el primer objetivo de desmantelar a Hamas, nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel tenemos la orden del gobierno democrático de Israel de continuar operando contra el Hamas en cualquier sitio donde se encuentre esta organización terrorista. Ellos tienen 24 batallones dentro de la franja de Gaza. De esos 24 batallones, 18 ya hemos desmantelado prácticamente en toda la franja de Gaza. Si bien ellos siguen luchando en una especie de guerra de guerrillas, que ahora les voy a explicar más cómo lo hacen. 2 aún están, todavía siguen en pie en la zona del centro de la franja de Gaza y otros 4 siguen en pie en la zona de Rafah. Básicamente para operar, para desmantelar a Hamas, significa que también hay que destruir a esos 4 batallones del Hamas en la zona de Rafah, de Rafiah. Y vamos a hacer todo lo que está entre nuestras posibilidades. Obviamente que nosotros siempre vamos a escuchar al gobierno democrático de Israel. Somos Fuerzas Armadas del único país democrático aquí en el Medio Oriente y siempre vamos a escuchar la directiva política. La política en este caso está siendo manejada así como decía usted, por parte del primer ministro, por parte del Ministerio de Exteriores, otros ministerios de gobierno, pero nosotros como ejército seguimos haciendo todo para desmantelar a Hamas y mientras lo hacemos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles. Se hacen enormes esfuerzos para mitigar el daño a la población civil en la franja de Gaza y en eso estamos esperando la directiva política para poder ingresar en Rafah y desmantelar, como decía antes, a estos 4 batallones que quedan de Hamas allá adentro. Muchas gracias. De verdad, de la misma pregunta y respuesta, quisiera consultarte una cosa, Ronnie, por favor, ten la bondad. No sabes la alegría que me da haberte conocido en persona en Tel Aviv. Nos encontramos casualmente y quiero agradecerte por tu gentileza y tu amabilidad en aquella entrevista. Y hoy que la vida me permite compartir con mis hermanos este momento con vos, realmente estoy muy agradecido a Dios por tenerte en el programa, Ronnie. De verdad te lo digo con el alma. En ti he encontrado un amigo, un buen consejero, una gran persona y te lo digo con sinceridad y franqueza delante de Dios y de los hombres. Yo quiero hacerte una pregunta que a veces cuesta formular.
¿cuánta gente del Hamas ha sido eliminada en estos casi 6 meses de guerra que llevamos? Porque tú hablabas de 18 batallones del Hamas que han sido exterminados. La prensa dice que hay 30.000 muertos. Cuando se le pregunta al Hamas y se le dice cuántos de sus militantes, pues no los puedo llamar soldados, porque esos no son soldados, son criminales y terroristas, hablemos claro, mano. Bueno, ¿cuántos criminales del Hamas han sido eliminados y otros están fuera de combate? No están muertos, pero ya no pueden combatir. Aparte de los que han venido para acá como prisioneros, hay cierta información que yo sé que tú no la puedes dar por seguridad, pero esa es la pregunta concreta. ¿Cuántos terroristas aproximadamente han sido eliminados ya del Hamas? ¿Y qué se va a hacer con esos 4 batallones que están en Rafah, donde Estados Unidos nos quiere impedir entrar? Perdona la pregunta tan concreta. Sí, David, primero que nada, gracias por tus palabras. Nosotros en este momento hemos neutralizado a más de 13.000 terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina dentro de la Franja de Gaza. Los dos grupos trabajan de forma en un pacto, ¿verdad? El Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Además, hemos arrestado a miles de terroristas también que están en este momento dentro de Israel y, como decía, 18 de los 24 batallones de Hamas ya no están funcionando dentro de la Franja de Gaza. Eso es básicamente. Nosotros sabemos que hay gente civil en la Franja de Gaza que ha muerto también y lamentamos profundamente la muerte de cada ser humano, sea un civil gazatí de la Franja de Gaza o sea un civil israelí. Pero la realidad es que el Hamas lucha de tal manera en que se mimetiza, es decir, se incrusta prácticamente dentro de la población civil. Durante todos estos 17 años estuvo preparando esta guerra, que es la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad. Las guerras urbanas son las guerras más difíciles de luchar, y por eso lo que hacemos es, por encima de la demanda del derecho internacional humanitario, yo diría desde una perspectiva de la moral judeocristiana, nosotros hacemos, como decía en la pregunta anterior, grandes esfuerzos para mitigar el daño a la población civil, que, repito, no son nuestros enemigos. Esta no es una guerra contra la población civil en Gaza. Esta es una guerra contra el grupo terrorista Hamas. ¿Cuáles son esos grandes esfuerzos? Por ejemplo, antes de ir a operar en un sitio, nosotros avisamos por diversos medios a la población civil allí que se evacúen de la zona de combate, que se evacúen de la zona de peligro, justamente por ser una zona de peligro y que ellos no queremos causar ningún tipo de daño. Lo hemos hecho en más de 40 millones de oportunidades esto, en los últimos 171 días, desde que comenzó la guerra que fue también declarada por el Hamas. Más de 40 millones de oportunidades le pedimos a la gente que salga de allí. Por otro lado, también de forma constante, están ingresando camiones con mercancía o con ayuda humanitaria para la población civil en Gaza. Lamentablemente Hamas cerró a parte de esa ayuda humanitaria, pero estamos hablando de más de 18.500 camiones que han ingresado desde las primeras semanas de la guerra, con más de 345.000 toneladas de ayuda humanitaria, insumos médicos, medicamentos, agua, comida, frazadas, mantas, todo tipo de ayuda humanitaria ingresan los camiones allí, y eso es para la población civil. Por un tercer lugar, cada una de nuestras operaciones dentro de la Franja de Gaza, más de 33.000 objetivos militares que hemos alcanzado en la Franja de Gaza. Cuando digo objetivos militares, me refiero a un objetivo que es del ejército terrorista de Hamas o de sus aliados dentro de la Franja, porque no es un grupo del crimen organizado o un grupo paramilitar, es un ejército, un verdadero ejército que estamos desmantelando, ¿no? Pero que es un ejército. No se imaginen algo a la latinoamericana, sino que es realmente un ejército con mucha ideología islamista radical. Decía que en cada uno de los lugares que operamos elegimos el tipo de munición, la hora exacta que vamos a alcanzar una posición, que vamos a operar en un sitio para disminuir cualquier tipo de daño colateral. Cada uno de estos objetivos militares, decía, en la Franja de Gaza, tiene por detrás una especie de archivo, es decir, un permiso para llegar a este objetivo, que tiene una necesidad militar clara de por qué se está alcanzando ese lugar. Una proporcionalidad que en el derecho internacional humanitario es la cantidad de daño colateral, la ventaja que una de las partes en el conflicto puede obtener
por alcanzar esa posición, por neutralizar una zona frente a la cantidad de daño colateral que va a generar eso. Y por tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la distinción entre involucrados en el conflicto, dice el derecho internacional, o más bien terroristas, y no involucrados en el conflicto o civiles. Más allá de que estamos hablando de un gobierno totalitarista, el de Hamás, el totalitarismo es ese gobierno que se mete en todos los órdenes de la vida de la persona y no hay ningún tipo de derecho que sea un derecho natural, donde el Estado o el gobierno no puede, como quien dice, intervenir en la vida humana. Eso es un gobierno liberal. El totalitarismo se mete en todos los órdenes de la vida de la persona, se intromete, y básicamente el Hamás ha adoctrinado a su población civil durante prácticamente 36 años para odiar a los judíos, para odiar a los israelíes y para dividir el mundo entre blancos y negros, entre fieles, que son ellos, e infieles, que somos nosotros. Somos los infieles que estamos cerca de la Franja de Gaza, mientras que en el caso de ustedes, digamos, el mundo cristiano, serían como los infieles, o en América Latina me refiero, o sea, no en el mundo cristiano, sino en América Latina o en Europa, son los infieles que están más lejos, ¿verdad? Pero los infieles hay que destruirlos, hay que eliminarlos, y eso es básicamente la forma de entender el ataque, la masacre que cometió Hamás el día 7 de octubre. Vamos a aclarar ciertas malas informaciones. En el ámbito mediático se hace creer que esta guerra la inició Israel, que Israel mismo a propósito dejó abierta la muralla para que puedan ingresar y masacrar y violar y destruir y destrozar y descuartizar a los niños, quemarlos vivos, etcétera. Tú como vocero oficial a nivel latinoamericano y como militar mismo que eres, le hacía esta pregunta anteriormente a Gabriel Bernascal, que estuvo aquí con nosotros. Sí, ahora que tú estás aquí con nosotros, amado Ronnie, mi mayor, ¿qué pasó que dejaron ingresar 6 horas después atiende el llamado el ejército? Cuéntanos ahora a ti la experiencia y vamos a ir parte por parte. Esta mentira, todo el mundo le está creyendo que Israel mismo fue que creó esto y tener una excusa para luego ir y hacer lo que está haciendo ahora. Adelante. Sí, lo primero que es importante poner en claro aquí es que hay una industria de mentiras dando vueltas en torno a Israel. Mucha gente son gente ignorante que simplemente repite la mentira, otros son los que la crean, a veces están por detrás países, a veces están por detrás otro tipo de organizaciones, pero es un verdadero fraude contra Israel, y que es un fraude ya de fines del siglo XX, principio del siglo XX, todo este principio del siglo XXI, que tiene mucho éxito. Pero tiene mucho éxito porque de alguna manera está sobre el corazón de muchas personas que piensan que los judíos, y en este caso el judío entre las naciones Israel, tienen la culpa de todo. Tienen prácticamente la culpa de todo lo que pasa en el mundo. Y eso ya linda con lo que es el antisemitismo, ¿verdad? Y en ese sentido, los judíos tienen la culpa también, dicen ellos, de que fueron en un día de holocausto asesinadas 1.200 personas y más de 250 fueron tomados como secuestrados. O sea, como si alguien lo hubiese hecho eso por gusto. Porque, repito, en esa forma de ver el mundo, los que ven eso de esa manera, están realmente creyéndole a todo un movimiento que de alguna manera está desarrollando una industria de mentiras contra Israel, como existía una industria de mentiras contra los judíos allí en la Edad Media, en algunos casos también con la Iglesia Católica, ¿verdad? En la Inquisición española, etcétera, y en otros momentos. Y en este caso, obviamente ya terminó eso con la Iglesia Católica, pero en este caso el Islam y países están como haciendo creer eso. Pero en la mente de qué persona puede caber que Israel dejó por gusto que se mate a su población. La realidad del caso es que nosotros, como Fuerzas de Defensa de Israel, cometimos la peor falla de defensa y de inteligencia de la historia del Estado de Israel moderno. Es decir,
nosotros realmente fuimos tomados por sorpresa. El tema de la sorpresa en una guerra es un tema que no es menor. Aquel que abre por sorpresa la guerra muchas veces termina ganando una guerra. Y es un acto realmente que, ustedes saben, estamos en el corolario de las altas fiestas judías, allí terminando la fiesta de tabernáculos, comenzando la fiesta de la Torá. Y no cabe la menor duda que dejó al descubierto el hecho de que nosotros no tomábamos con la suficiente seriedad la amenaza del Hamás. Pensábamos que si le permitíamos, como permitíamos a decenas de miles de gazatíes, como permitimos hasta el 7 de octubre, ingresar a trabajar en Israel, donde se gana un sueldo de 6 veces más en promedio que en la Franja de Gaza, la gente tendría menos intención o menos alicientes, incentivos para hacer un atentado terrorista de este tipo, una masacre de este tipo, una invasión de este tipo. Que si ingresaba dinero de Qatar como ingresaba de subsidios para la población civil tendría menos incentivos para atacar a Israel. Que si de repente seguíamos pasando ayuda humanitaria, como pasaba antes del 7 de octubre y hoy en día también pasa, la gente tendría menos incentivos. Que jamás se quedó, quizás sentíamos que jamás estaba disuadido, porque en las últimas operaciones militares que hubieron frente a la Franja de Gaza, jamás no fue parte de esas operaciones. Y realmente estamos en una concepción errónea, una concepción absolutamente errónea. Y lo que tiene que ver con esto que comentabas también, ¿verdad? O sea, de hacer la paz, de que Israel fue el que no quiere la paz. Al revés, si los grupos terroristas dejasen las armas, aquí rápidamente habría paz. Si Israel dejase las armas, Israel pondría en peligro su existencia. Hasta tal punto de que Israel ha hecho la paz a lo largo de los años con muchos de los países árabes lindantes, con los que alguna vez eran sus archienemigos y tuvo guerra. Israel no hace la paz solamente con aquellos grupos subestatales, es decir, no es un estado siempre, puede ser un grupo, un movimiento como Hezbollah, como Hamas, como los Houthis en Yemen, que básicamente estos tipos de grupos no creen o quieren destruir Israel. No es que esta gente quiere vivir en paz con Israel, que quieren vivir tranquilos, etc. En la Carta Magna de Hamas, en el año 1987, dice en esa carta que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. O dice también que cualquier tipo de conferencia de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad, es decir, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que jamás se refería concienzudamente a estos elementos, a estos declaraciones que había hecho en esa Carta Magna, que cualquiera la puede ver en internet, mientras que Israel quiere vivir en paz con sus vecinos. Pero si tu vecino no te reconoce, no reconoce tu propia existencia, es muy difícil vivir en paz. Si el vecino ve un mundo en blanco y negro, cuando ellos son los blancos y nosotros somos todo lo negro, en ese sentido el mundo son ellos los fieles y nosotros los infieles, es un mundo absolutamente dicotómico, donde no hay lugar para un otro que es distinto. En nuestra civilización judeocristiana, o por lo menos como yo lo entiendo, cada uno tenemos nuestra identidad y el otro tiene una identidad que puede ser distinta. Y nosotros respetamos al otro en su identidad que es distinta. Podemos intentar de convencerlo, podemos intentar de conversar, pero siempre es una plataforma de respeto mutuo. Es decir, el otro es digno en su diferencia. Y de esa manera podemos construir también sociedades multiculturales. El gran desafío europeo en este momento, donde hay varios distintos, eso es lo que hace linda la vida y también interesante la vida, ¿verdad? Varios distintos que se respetan entre sí. Eso es un mundo que tiene muchos colores. El mundo de Hamás es un mundo en blanco y negro. Y esta diferencia, que es una diferencia abismal del punto de vista conceptual, inclusive del punto de vista teológico, esa diferencia que es abismal, es una diferencia que en este momento está en un límite geográfico que está pegado, ¿verdad? O sea, 1.6 kilómetros están los kibutzim de la misma franja de Gaza. En la Biblia dice 36 veces, para darle también un sustento bíblico a esto, dice 36 veces que hay que respetar al extranjero. ¿Quién es el extranjero? El extranjero es el extraño,
A diferencia del prójimo, que es próximo, el extranjero es el extraño, es el que es distinto a mí. Y aún así hay que respetarlo. Esa es quizás, por lo menos en la forma judía de ver el mundo, la principal misión, el principal precepto, lo que el ser humano tiene que llegar en esta vida, a poder respetar al extranjero, porque extranjeros fuimos en la tierra de Egipto. No solamente amar a tu prójimo como a ti mismo, sino que es próximo el prójimo, sino respetar al extranjero, al extraño. Ronnie, 2 preguntas últimas de mi parte y ahí le doy chance a mis hermanos para que también te puedan preguntar. Tengo una sobrina que ama a Israel, pero conversando con una amiga palestina, ahora apoya a Palestina contra Israel. Y yo me quedé sorprendido. Le dije, hijita en mi corazón, ¿cómo es eso que apoyas a Palestina? Tío, yo no estoy de acuerdo que Israel mate niños. Yo no estoy de acuerdo que Israel a civiles, mujeres, vayan y maten. Por favor, mayor, ¿cómo poder enseñarle ahora a la gente la estrategia militar corrupta y asesina de Hamas para hacer quedar mal a Israel, vendiendo la idea de que ustedes han invadido a gente inocente y que ustedes están haciendo lo mismo que hicieron ellos cuando invadieron a Israel en septiembre, que mataron a niños, quemaron vivos, etcétera? ¿Cómo poderles enseñar para que el pueblo sepa la estrategia malévola, diabólica, que utiliza Hamas, usando a sus civiles, usando a las minorías, exponiéndolos a que cuando ustedes ingresen también maten, desgraciadamente, así toca, a niños, mujeres, ancianos, y así Sí. los hacen quedar a ustedes como los terroristas y los malévolos? Esa pregunta. Y la última, nosotros como medio de comunicación, ¿cómo podemos nosotros difundir la verdad, además de estas importantes participación de gente mismo de Israel contando la verdad? ¿Cómo nosotros como cristianos, no solamente este medio, sino los amigos en todo el mundo que están viendo este programa, cómo nosotros podemos difundir la verdad de que los terroristas es Hezbollah, es ISIS, es Hamas, e Israel se está defendiendo y que tenemos que apoyar la causa de Israel, orando por ustedes en lo que esté a nuestro alcance, hermanos que también están donando recursos económicos para enviar a Israel, para apoyar al ejército en lo que cabe el término, y nosotros poder difundir la verdad de que Israel es la víctima y se está defendiendo, y que la mayoría de árabes también están a favor de que Israel extermine de una vez por todas a todo grupo terrorista. Mi mayor, adelante. Sí, Pastor Arturo. Primero que nada, lo que siente su sobrina es un sentimiento genuino. Es decir, ella escuchó algo y realmente como una persona humana es lo que ahora realmente, si fuese verdad eso que escuchó, uno actuaría de esa manera, ¿verdad? Si fuese verdad eso que escuchó, yo capaz también me tomaría este uniforme, me lo sacaría y no sería más portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel. El único problema en eso es que es una mentira. O sea, básicamente hay como decía antes, esta industria de mentiras dando vueltas en torno a Israel. Lo que sucede aquí es que Hamas durante 16, 17 años estuvo estableciendo o construyendo una estrategia de escudos humanos dentro de la franja de Gaza. No lo digo yo, lo dicen los propios líderes del Hamas. Los líderes del Hamas dicen, nosotros tenemos suficientes mujeres y niños para poner como escudos humanos y de alguna manera ponerle leña al fuego a nuestra ideología extremista o a nuestra ideología islámica radical. Dicen también que quieren cometer una y otra vez el ataque del 7 de octubre, porque ese es el objetivo, destruir Israel. Se roban la ayuda humanitaria, saquean esos camiones, se la roban de su propia población civil. Primero lo que tenemos que tener en cuenta lo que tenemos que tener en cuenta es que la vida de los civiles en la franja de Gaza, más allá de su género o de su edad o lo que sea, quienes están preocupados por esa vida somos aquellos que amamos la vida, que es
principalmente en este caso, en esta lucha, principalmente Israel. Jamás ama la muerte. En su teología, si mueren si mueren, como dicen ellos, como por la guerra santa que están haciendo contra Israel, van a llegar al paraíso y encontrar a 72 vírgenes. Ellos también han dicho que necesitan muchos más mártires para poner esta misma leña al fuego que hablaba antes a su ideología extremista. Lo que hizo Hamás, básicamente, es que puso su maquinaria de guerra dentro de escuelas, dentro de hospitales, dentro de mezquitas, dentro de facilidades de Naciones Unidas, a lo largo y ancho de la franja de Gaza lo distribuyó. De tal manera que, por ejemplo, ahora se dice, Israel está atacando un hospital en la franja de Gaza, el hospital Shifa. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Israel está atacando un hospital. Cuando uno lo ve, ese titular en la prensa, dice, Israel está atacando hospitales. ¿Cómo puede ser que Israel ataque hospitales? Hay allí enfermos, pacientes, etcétera. Lo que pasa es que si bien los hospitales tienen, por poner un ejemplo en esto, ¿sí? Después voy a la otra parte de la pregunta para ser breve. Si bien los hospitales tienen una protección especial, según el derecho internacional humanitario, en los conflictos armados, cuando son utilizados por una de las partes en el conflicto, en este caso por Hamás, para su necesidad militar, ese hospital puede llegar a perder su protección especial. Pero cuando pierde esa protección especial, la forma en que se puede operar dentro del hospital tiene que ser una forma muy específica que también el derecho internacional la estipula, la cuenta, la explica cómo hay que hacerlo. Y eso es exactamente lo que hace Israel. Este tipo de operaciones precisas, y en este caso hemos demostrado, lo estamos demostrando al mundo, cómo Hamás y la Yihad Islámica Palestina han utilizado un hospital con el objetivo de, como una base militar de ellos. Y por eso es que entramos en el hospital. El objetivo central del derecho internacional en general, en este tipo de conflictos armados, es disminuir el daño a los civiles. Y de forma insólita, se critica a Israel, somos conscientes de esa crítica, que es la parte del conflicto que hace todo para intentar de minimizar el daño a los civiles. Aún así, Israel es el criticado, que es el que está intentando de cumplir a rajatabla el derecho internacional, teniendo en cuenta que esto es una guerra. Y las guerras son complejas, son duras, o sea, y no es que yo esté diciendo acá, no hay ningún tipo de sufrimiento en la población gazatíes y israelí. Hay mucho sufrimiento en las poblaciones. Hay sufrimiento hace muchos años. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente serios como ellos fueron en su fe diabólica, lo suficientemente serios algún día para poder perdonar lo que hicieron y para poder llegar a una paz duradera en esta zona, pero para eso hay que desmantelar a Hamás, tener seguridad y después hablar de paz. Para terminar, Arturo, este punto, yo te diría de esta manera, para tu sobrina. El Hamás utiliza toda esa forma de comunicación justamente para ponerle presión a Israel por intermedio de personas como tu sobrina, que son personas de Occidente, personas que comprenden el mundo de forma occidental como nosotros, y básicamente de esa forma Occidente le pone presión, vuelvo a la primera pregunta, Estados Unidos, otros países le ponen presión a Israel para que Israel al fin y al cabo deje de desmantelar a Hamás. Pero la realidad es que si llegamos a un cese de fuego hoy, primero que nada no habría seguridad ni para la población civil gazatí, ni para la población civil israelí, habría inestabilidad en todo el Medio Oriente y Hamás terminaría ganando. Y otros grupos terroristas o otros grupos pueden llegar a tomar pueden llegar a imitar al Hamás en otras latitudes, hacer otro tipo de atentados terroristas y que tengamos un mundo mucho menos seguro. Lo que no terminamos de entender es que Israel es la trinchera de Occidente. ¿Qué quiero decir? Que si el terrorismo pasa la barrera de Israel, que no la va a pasar, rebasa esa barrera, básicamente va a llegar a otros lugares. Lo que más necesita el mundo en este momento, más de lo que Israel necesita, quiero empezar a contestar su segunda pregunta, perdón, porque está un poco largo, más de lo que Israel necesita del mundo, que el mundo conozca y todo, lo que más necesita en estos momentos es el mundo de Israel. Necesita de que Israel le gane al terrorismo con valores claros, con un ejército de defensa fuerte, termine explicándole a esta gente que hay consecuencias si tú te metes dentro de otro país, violas, como yo vi, decenas de mujeres sin su ropa interior en la Fiesta Nova y en otros lugares, y con sangre en toda esta parte del cuerpo.
asesinas a personas como asesinas, decapitas como decapitas y cometes este tipo de masacres, eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Es una guerra. No hay acá ningún tipo de, Dios no quiera, genocidio, bajo ningún concepto. No somos tampoco imperialistas, bajo ningún concepto. Son todos temas que podríamos tocar en clases, ¿no? Pero tampoco hay una limpieza étnica, bajo ningún concepto. Tampoco hay ningún tipo de colonialismo por parte del pueblo de Israel, que es indígena en esta tierra. ¿Y quién como ustedes lo conocen de la historia de la Biblia? Si bien en la Biblia hay mucha literatura, pero también hay historia. Y básicamente, justamente lo contrario es la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? Yo creo que hay que hacer un plan mucho más amplio donde el Estado de Israel y el gobierno de Israel tiene que también hacer somos parte de eso, ¿verdad? O sea, muchas mejoras. Pero primero tenemos que hacer, como ustedes están haciendo, pastores, y quiero agradecer en este momento toda esta intercesión con la oración, que sabemos la fuerza de la oración, la conocemos la fuerza de la oración. Lo bejail, velo bekoach, ki im beruji, amar Hashem. No por la fuerza del brazo, dicen Zacarías, ¿verdad? Sino por mi espíritu, dijo Dios. Esa intercesión, pero también ese apoyo constante de activar. No solamente dejarlo, y no estoy disminuyendo eso, ¿verdad? No estoy disminuyendo la parte de la oración, que yo personalmente conozco el poder de la oración. Pero también activar, salir adelante, contar, hacer, seguir haciendo. No dejar solamente las cosas en el nivel del pensamiento, e inclusive no de la palabra, sino de la acción, ¿sí? Porque realmente estamos siendo atacados por el frente de la información, que es quizás el octavo frente, al tiempo de que Israel, que es un sexto del 1% del Medio Oriente, un sexto del 1% del Medio Oriente, uno de más de 220 países de Naciones Unidas, que es el único que se robó las tierras. ¿Cómo puede ser que Israel es el único de los países del mundo que se ha robado tierras? Cuando estas tierras fueron compradas y además fueron dadas, como ustedes saben mejor que yo. Pero estas tierras fueron compradas en el siglo XX. Y a fines del siglo XIX, y judíos subieron acá en la tierra de Israel desde la época de Josué, luego de que Moisés no pudo entrar en la tierra de Israel y falleció en el monte Nebo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que seguir haciendo, tenemos que tener entereza, y aún si somos uno contra muchos, uno contra 10.000, uno contra cientos de miles, tenemos que contar y volver a explicar con paciencia, sin enojarnos, con mucha, mucha paciencia, explicar esta situación, que es una situación, obviamente, que es una guerra 100% impuesta por el Hamas, ¿verdad? Esa es la realidad, Pastor Arturo. Bien, con respecto a lo que el mayor Ronnie Kaplan dijo de el extranjero, Deuteronomio capítulo 10, verso 19 dice con claridad: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Esto es muy interesante porque paralelamente a esto, el Señor también dice lo siguiente, mire, y esto es lo que Israel hace. Dice, no angustiaréis al extranjero, todo lo contrario. Ellos le dan luz, les dan agua, les dan todo. No angustiaréis al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que fuisteis extranjeros en Egipto. Qué interesante. Y finalmente dice algo que también me llama la atención, ¿no? Cuando dice que este mandamiento sea por estatuto perpetuo y por todas las generaciones. Y así está cumpliendo Israel, amando al extranjero, tratándolo como propio, dándole pan, dando alimento. Pero aquí viene mi pregunta. Una pregunta y al final una breve reflexión cuando concluya el programa. Ronnie, hablábamos de 13,000 terroristas que han sido eliminados en esta guerra, producto de la defensa que ha ejecutado Israel en contra de estos perversos y cobardes ataques de este grupo terrorista. Pero al mismo tiempo escuchaba que tú decías que hay miles que han sido tomados prisioneros. Creo que, ¿verdad? Muy bien. Pero yo pienso, ¿qué va a ocurrir con estos miles? Porque esta gente no está ahí encerradita, tranquilos.
Ya sabemos cómo son ellos. Miles de terroristas ahí sin un juicio, sin una corte internacional, porque la mayoría de la gente a nivel naciones se demostró en la ONU no están apoyando a Israel. Bueno, ¿no será esto una especie de caballo de Troya? No será yo no es que quiero que la gente muera, pero a nivel del terrorismo, si hay una guerra, pues ahí está. Sin embargo, aquí ha ocurrido que hay prisioneros, por llamarlo así, que son estos terroristas, pero que en verdad terminarían siendo una bomba de tiempo. Porque ahora que quieren negociar para liberar a los demás rehenes, estos no son que te dicen uno a uno. Moneda de cambio. 800 Imagínate. a cambio de 40, Nelson. Pero es lo que te digo, David. O sea, mira, dame 150 terroristas y te doy 50 o 10 israelíes. No, pues, esta gente es así. Entonces, ¿qué va a ocurrir con estos miles de terroristas que han sido capturados y que Israel debería, no me profundizo, tú eres abogado, David, debería o tiene el derecho de proceder a enjuiciar y condenar dentro de la tierra de Israel, porque esta gente a la que se metió, ¿qué va a ocurrir? O, Dios mío, de pronto, en un acto, yo entiendo Israel, en un acto de amor por esos 124 secuestrados, de pronto liberan 1,000, 2,000, 3,000 de estos terroristas. ¿Tienes alguna información al respecto? ¿Qué se va a hacer con estos terroristas que están hoy en prisión y que para los terroristas de Hamas simplemente son una oportunidad para liberarlos entregando a los secuestrados? ¿Qué se va a hacer, mi querido Ronnie, con estos miles de terroristas que están prisioneros en Israel? La realidad, Pastor David, Pastor Nelson, es que nosotros tenemos acá también un precepto muy importante, ¿verdad? De liberar a secuestrados, también es un precepto bíblico. Y nosotros estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para devolver a los secuestrados a casa. Seguimos utilizando todos los medios operacionales que tenemos, medios de inteligencia, para, como decía, traer a los secuestrados, inclusive la presión militar sobre Hamas, como hablaba antes. Entiendo que es lo que va a generar las condiciones necesarias para que puedan venir estos 134 secuestrados, entre ellos neutralizar terroristas de Hamas y arrestar a aquellos que se entregan, porque claro, cuando un terrorista se entrega, nosotros no lo matamos, o sea, lo arrestamos y lo ponemos en la cárcel. Cuando mueren en combate. Primero tenemos que tener en cuenta, si lo veo por el lado, digamos, de nuestros secuestrados, que en 171 días de guerra, la Cruz Roja Internacional no ha visitado a nuestros secuestrados dentro de la Franja de Gaza, no le ha dado ningún tipo de chequeo médico, no porque no quieran, sino porque jamás no le permite, y es una cosa también absolutamente insólita, como personas que eran pacifistas en Israel, porque era gente pacifista, mucha la que se fue secuestrada, eran personas que transportaban a gente enferma en la Franja de Gaza hacia hospitales israelíes día a día y semana a semana. El Hamas le pagó secuestrándolos a veces a los 80, 85 años y sin darle medicinas que le pueden llegar a salvar la vida. Quizás sin esas medicinas esta gente ya no está más en vida. Entonces, lo que nosotros entendemos es que Hamas está utilizando a nuestros secuestrados de una forma como el ISIS lo hacía, para hacer el ISIS, el Estado Islámico, este tipo de terror psicológico. Nosotros lo que estamos haciendo con estos arrestados terroristas ahora en las cárceles israelíes estamos obteniendo información de inteligencia valiosa para conseguir nuestros objetivos en la guerra, que es desmantelar a Hamas y devolver a los secuestrados, vuelvo a repetir. Ese es el objetivo central en este momento para nosotros. Y al fin y al cabo, la vida de cada uno de nuestros secuestrados vale mucho. Así funcionan las democracias. Y más que nada en esta democracia judía como lo es Israel. La vida humana vale mucho más a nuestros ojos de lo que vale la vida humana a los ojos de ellos. Y por eso acá están prácticamente negociando con intermediarios
dos sistemas valóricos, dos formas de ver el mundo completamente distintas, como decía antes. Israel y Hamas. Por ahora estos arrestados terroristas están aquí y vamos a ver, pero por ahora estamos tomando información de inteligencia de ellos, Pastor Nelson, perdón. Sí, bien, Ronnie. Bueno, yo entiendo esa visión judía, la conozco. La vida es importante. El autor de la vida nos enseña a amar la vida, pero también pensemos por un momento, si por salvar 124 vidas liberamos 1000 asesinos que van a atentar contra estos 124 y más después. Es que son cosas tan difíciles, tan complejas, muy complejas las cosas que estoy diciendo ahorita, porque claro, por una parte, ok, quiero rescatar a los 124, muy dable, 100%, una vida vale mucho, pero a cambio, si esta gente dice, libera a todos estos miles que están presos y te devuelvo los 124, y luego esos miles se organizan para volver a matar, y no a 124, sino a más, es un conflicto de intereses terrible. Sin embargo, yo entiendo que Israel, con esta experiencia tan nefasta que ha vivido, con este ataque tan cobarde, estoy seguro que tienen ya un plan total de seguridad y contingencia en caso de que quiera ocurrir algo similar. Porque si no, ¿de qué serviría rescatar a los 124 si estos cobardes criminales terroristas de Hamas volverían a atacar, a matar, a violar, a decapitar a niños? Porque eso es lo que pasó. Entonces, por eso, Ronnie, digo, me imagino que luego de esta experiencia, Israel tiene ya un plan de protección, de seguridad, de contingencia, de todo tipo, para evitar que esto vuelva a ocurrir. Plan que yo recuerdo por lo que he estado en Israel y vivido, que cuando se vivió el holocausto, que todavía hay algún necio que lo niega, se vivió el holocausto, una de las cosas que entró como frase en Israel es nunca más, para que nunca más ocurra ese tipo de cosas. Hoy ocurre esto, que no podemos llamarlo genocidio porque no llegan las cifras a eso, pero sí un acto terrorista criminal cobarde. ¿Qué está haciendo Israel para proteger con una mayor seguridad, verdad? Porque aquí pues yo entiendo lo que tú dices, pero de esta gente uno no se puede fiar. Creo que 25,000 personas entraban diariamente, si no me equivoco, de la Franja de Gaza a trabajar Israel. Entonces, obviamente, pues si yo a esta gente le estoy dando trabajo, le estoy dando alimento, que pueden ser 25,000 familias, les estoy dando luz, les estoy dando agua, por amor a Dios, ¿cómo voy a imaginar que me quieran atacar? Y pienso que ese fue la confianza que tomó Israel en un corazón sano. Pero ya vemos que esta gente es perversa, que es mala. Entonces, para concluir, Israel, después de esta experiencia, está tomando medidas radicales para evitar hasta que una hormiga se cruce la Franja de Gaza. ¿Qué están haciendo, mi querido Ronnie, para proteger y evitar en el futuro que estas cosas sucedan? Sí, la realidad, Pastor Nelson, es que nosotros como Fuerza de Defensa de Israel estamos defendiendo a todo el pueblo de Israel acá de ataques que son sostenidos en el tiempo ya. Como digo, 171 días, ya vamos para 6 meses, casi medio año, desde múltiples frentes. Tanto ataques directamente desde fronteras como ataques más allá de nuestras fronteras. En este momento tenemos abiertos 7 frentes. Está el frente de Hamas en la Franja de Gaza, que estamos principalmente actuando allí, concentrados allí. Pero está el frente también de Hezbollah en el Líbano, en el sur del Líbano, pero en todo el Líbano en realidad. Está el frente también en Siria, en la zona de Judá y Samaria. Ni que hablar los chiitas en Irak, los hutis en el Yemen, y quien mueve todos esos hilos, quien desestabiliza el Medio Oriente de esta manera, es el propio Irán, que tiene una estrategia que ellos construyeron 6 ejércitos, una estrategia bastante compleja y hay que decir también satisfactoria desde el punto de vista militar, lamentablemente, que construyeron 6 ejércitos para luchar contra Israel sin que ellos disparen una sola bala. Irán tiene 3 fronteras con Israel y Israel no tiene ninguna frontera con Irán. Una frontera de Irán con Israel está en la Franja de Gaza, otra está en el límite con Líbano
y otra está en la zona en el límite con Siria. 65 kilómetros en la franja de Gaza de frontera, 120 con Líbano y 80 con Siria. Entonces, lo que estamos haciendo es, primero, desmantelar, como digo, al Hamas. Hemos logrado desmantelar a los jefes, a lo que se llaman las unidades organizativas en el marco de las cuales Hamas lucha, que son las divisiones, las brigadas, los batallones, los pelotones, las clases. Hamas sigue luchando por intermedio, digamos, de lo que se llama una guerra de guerrillas, ¿no? Ellos se van a agrupar y siguen luchando. En el límite con Líbano, porque también desde el Líbano fueron lanzados más de 3.500 cohetes hacia Israel desde el día 7 de octubre, nosotros básicamente lo que estamos haciendo es también alcanzar posiciones de terroristas de Hezbollah. Hemos alcanzado también unas 4.500 objetivos militares en el sur del Líbano, y si es necesario vamos a tener que llevar una guerra para que no pase también que haya una invasión desde el Líbano hacia Israel, como pasó en el caso de Hezbollah. Al principio hubieran acá unos 360.000 reservistas, que llegamos, yo soy reservista también, 360.000 reservistas que llegamos para restaurar esta percepción de seguridad y seguridad del país. No cabe la menor duda de que que la comisión que está analizando lo que pasó el día 7 de octubre, porque entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido hay una diferencia muy grande entre ambos, y de esa diferencia van a salir las lecciones aprendidas. No cabe la menor duda de que toda la forma en que hacemos defensa en los límites va a cambiar radicalmente. No va a ser ahora como seguridad de corriente, lo que se llama, sino que va a ser otro tipo de forma, por otro tipo de mecanismos. Y que estamos acá en una guerra que no tenemos otra opción por un lado, pero estamos acá para quedarnos, si Dios quiere, hasta la eternidad. Entonces, básicamente estamos ¿verdad? Aprendiendo mucho de lo que sucedió. No está todavía publicado todo lo que se está aprendiendo. Cuando se publique, claro que lo vamos a dar a conocer, pero no cabe la menor duda de que vamos a hacer todo para defendernos, porque la cultura es todo lo que un grupo humano hace, crea, transforma para satisfacer sus necesidades, empezando por la supervivencia. Y si bien pensábamos que quizás estamos en otra fase de este país, ya que las guerras habían terminado, que las guerras ya, no que habían terminado, pero quiero decir que quizás no íbamos a tener una guerra tan larga, tan compleja como la que estamos ahora, nos despertamos en esta situación el día 7 de octubre y acá estamos prontos para perseverar, pronto para salir adelante y para defendernos de lo que sea necesario para seguir viviendo, para respetar la vida. Gracias, Ronnie. Que Dios siga bendiciendo a Israel. David. Sí, señor. Primero quiero tocar algunos puntos que me parecen importantísimos sobre lo que Ronnie nos ha explicado. Los medios de comunicación, y lo he dicho en varios de mis presentaciones y entrevistas concedidas a medios internacionales, se han encargado de envenenar el corazón de los pueblos. Hoy en día la prensa internacional no hace otra cosa que repetir como cotorras números antojadizos que emite Hamas en la Franja de Gaza. Lo he dicho hasta el cansancio. Cuando se secuestran y se asesinan a las personas del 7 de octubre en Israel, a nosotros nos ha tomado más de 20 días levantar una lista oficial de quienes desaparecieron y quienes murieron. Pero curiosamente en Gaza estalla una bomba y la noticia es murieron 732, de los cuales 85 son niños, 600 mujeres y los demás civiles ancianos. Increíble. ¡Wow! Genios, genios. 2. Nunca han podido mostrar un cementerio donde estén enterrados todos esos cadáveres para creer que sí hay 30.000 muertos. Periódicamente tendría que ir aumentando. Ahora la prensa internacional está manejando que son 30.000 muertos, equivalente aproximadamente a 5 o 6 hectáreas de tierra ocupados por esos muertos. ¿Acaso muestran? Y vuelvo a decir otra vez, cuando a Hamas se le pregunta, ok, ustedes dicen que son 30.000 muertos civiles. Sí, ¿y cuántos de ustedes han muerto? No sabemos, no sabemos. Tarados. Ahora voy a este punto. Es importante entender, no solo que la prensa internacional está envenenando el corazón de los pueblos, sino que está desatando un volcán de antisemitismo y de persecución contra el pueblo judío, porque ahora no solamente están sufriendo los israelíes aquí que estamos, sino nuestros hermanos que están en la diáspora, que son atacados en sinagogas, en embajadas, en consulados. Y lo he dicho en un programa anterior, Arturo, ¿me escucha? Ya, lo he dicho en un programa anterior, si usted, pastor evangélico o hermano evangélico en el mundo entero, tiene información
de grupos que están a punto de atacar sinagogas o embajadas, por favor, contáctense con sus pastores, y los pastores que son amigos de muchos hermanos judíos por las acciones de confraternidad que tenemos entre judíos y evangélicos, por favor, informen de inmediato no solo a la policía, sino a las autoridades judías locales, porque la vida de los judíos está en peligro. Y ahora no solo de ellos, están atacando iglesias evangélicas. ¿Y sabe por qué? Los musulmanes han tomado como enemigo y objetivo militar a los evangélicos por su amor y su respaldo a Israel. El otro día a mí me preguntaron y me dijeron, ¿por qué los evangélicos defienden a Israel? Porque somos hermanos. Pues hermano, no somos amigos. Entre amigos podemos pelearnos y distanciarnos para siempre, pero entre hermanos no. Y tenemos al Padre en común, Abba Sheba Shamayim, el Padre de los cielos, y Abraham Avinu, nuestro Padre Abraham. Somos hermanos, y el deber del evangélico es ayudar a su hermano Israel. Y ha sido tan grande la ayuda que me imagino enseguida Ronnie lo va a corroborar. Las iglesias evangélicas, y quiero dejarlo claro y taxativo y que se entienda, las iglesias evangélicas han aportado con millones de dólares, no con miles, millones de dólares desde Estados Unidos han llegado para apoyar, de tal manera que, inclusive le doy el dato, la organización de Billy Graham regaló 20 ambulancias, muchas de ellas, blindadas. Imagínense el costo. Las iglesias evangélicas de Estados Unidos aman a Israel, aunque su gobierno nos haya traicionado y clavado el cuchillo por la espalda. Las iglesias evangélicas, 82% de los norteamericanos aman a Israel, 82% están con Israel. No es el problema el pueblo americano, es el gobierno de Biden, pero a eso dejémoslo de lado por un momento, ese no es el tema ahora. Quiero mencionar otro dato que me parece importante. Ayer el Hamas nos disparó, Ronnie. Yo vivo en Ashdod, tú sabes. Ayer nos dispararon a nosotros, nos tiraron 9 misiles. ¿Y de dónde salieron? Seguramente lo corroborarás. Salieron de un lugar donde estaba preparado para refugiados. Imagínense desde dónde nos dispararon, del lugar donde están refugiados los gazatíes. Al más mínimo descuido nos disparan. ¿Qué demuestra esto? Que Israel no puede salir de la franja de Gaza como nos están exigiendo. Porque si estando ahí dentro nos disparan, imagínense cuando salgamos. Ahora, ¿qué condiciones ha puesto el Hamas para devolver a los rehenes? Hoy día han corroborado lo que yo dije en el video que emití anoche. ¿Qué cosa? Primero, que cese al fuego definitivo. 2, que los soldados de Israel abandonen la franja de Gaza. Y luego hablaremos de los rehenes. ¿Le parece justo? Están gestionando ayuda humanitaria. La verdadera ayuda humanitaria no es darles de comer a los palestinos, es liberar a los rehenes. Ellos necesitan ayuda humanitaria prioritaria porque están contra su voluntad. Y son tan conchudos, tan cínicos los del Hamas, que están diciendo que están aquí refugiados. No son refugiados los que están en los túneles. Se llaman rehenes, se llaman cautivos, se llaman secuestrados. No son refugiados, mi amigo. Llamemos las cosas como son. Y la prioridad de Israel es luchar y defender y rescatar no solo a los vivos. Que quede claro, Arturo, Nelson, Luis, y obviamente nuestro hermano Ronnie. Israel lucha no solo por los vivos, luchamos por los muertos. No les vamos a dejar los cadáveres como trofeo de guerra jamás. Hay 34 muertos ya y el otro día muere uno, a lo que dijo Ronnie. Se murió porque no tenía medicamentos, pero Israel mandó medicamentos por medio de la Cruz Roja, mandó medicinas, vitaminas y todo. Y claro, si se la roba la comida el Hamas, se la roba la ayuda humanitaria, ¿cómo no se va a robar la medicina? Se han apoderado de los hospitales. Y aquí hay un dato, Ronnie. El otro día en el hospital Al-Shifa se vuelve a posicionar el Hamas. Al más mínimo descuido se posiciona. Encuentran cantidades de armamento, toneladas. Esa es la pregunta que te voy a hacer. Me voy adelantando. ¿Cuántas toneladas de armamento se le han incautado al Hamas? 2. Han encontrado millones de dólares en el subterráneo del hospital. Eso es cualquier cosa menos un hospital, hermano. Es una base terrorista. Y con ellos quieren que nosotros hagamos un Estado palestino, con esos criminales, por amor a Dios. En esto estamos en una situación bastante grave. Yo he tenido que publicar en mi Telegram, porque es el único medio por donde puedo hacerlo. He publicado en mi Telegram fotos de los niños decapitados, porque ahora el mundo está diciendo que lo que pasó el 7 de octubre es un invento, es una exageración, es una mentira. Están diciendo que no solamente el holocausto es un invento de los judíos, que ahora el 7 de octubre es una exageración. Y qué mentira, no hay bebés decapitados. ¿De dónde sacan? Yo he tenido que publicar en mi Telegram para que el mundo vea que es real. Nosotros no nos estamos inventando una historia. Pero sin embargo, y aquí voy con esto, existe una industria en Gaza que se llama Pallywood, que es la mezcla de Hollywood con Gaza, con palestinos. Están emitiendo
Ronnie, tú lo sabes, videos falsos. Yo hice un video y le pido por favor a toda persona que está viendo este video que tenga por favor un poco de sensatez intelectual consigo mismo. Tengan la bondad de ver un video que se llama Los niños de Hamas. Yo lo hice hace unas 2 semanas atrás. Alcanzó 90,000 visitas y me parece poco para todo lo que se necesita. Hemos demostrado en ese video, he demostrado cómo los niños desde los 12, 13 años son utilizados como soldados ya para matar a judíos. ¿Qué haces tú, Ronnie? Te voy a hacer una pregunta un poco complicada, hermano. Así, hermanos, ¿qué harías tú, Ronnie, si un chico de 12 años te apunta con una Kalashnikov a la cabeza y tú estás enfrente de él? La gente no entiende eso. Pero ese niño no es que está jugando a las pistolitas con balas de salva. Ese fue preparado desde sus 7, 8 años para matar. Estoy hablando en serio. Ese no está jugando a las guerritas como nosotros jugábamos en nuestro barrio. Ese no juega a las guerritas. Ese sí sabe matar. ¿Qué se hace así? ¿Qué se hace ahí? Perdóname la pregunta tan fuerte, Ronnie, pero yo lo dije antes de hacer este programa en el anuncio. Si hay alguien que tiene la capacidad para responder estas preguntas que se hace la gente, eres tú. Sí, David, primero que nada, con respecto a los primeros comentarios que hiciste, yo quiero volver a agradecer de todo corazón a toda la iglesia cristiana por toda esa intercesión y el apoyo a Israel. Este apoyo no es desde el día 7 de octubre. Yo tengo la bendición de conocerlos personalmente, el pastor Nelson, muchos años. Y sé que es un apoyo desde siempre, ¿verdad? Que tiene décadas, quizás cuando el momento que nacieron en la fe. Pero desde el 7 de octubre... Desde el 7 de octubre lo sentimos más cerca que nunca. Sus oraciones resuenan en la tierra de Israel. Y gracias, simplemente. Sigan por favor orando y que la bendición que nos desean sea retribuida hacia ustedes, a sus comunidades, a sus familias, a sus vidas. Con respecto al tema de la cantidad de muertos, como bien decís tú, David, quien está dando la cifra de los muertos es el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza está 100% sujeto al Hamas. Entonces, básicamente, el que está dando una cifra en este momento es el Hamas. La realidad, para intentar ser muy exactos y con información contrastada, es que es muy difícil de dar una cifra de la cantidad de muertos que hay en este momento en la Franja de Gaza. Y probablemente quien esté dando una cifra no esté diciendo una cifra real. Hay varios análisis que lo demuestran ello. Pero digamos que igual hay una cifra alta de muertos en la Franja de Gaza, ¿sí? Vuelvo a repetir, cada víctima civil se lamenta profundamente. Pero si estamos hablando de unos 25,000, digamos 25,000 personas que han muerto en la Franja de Gaza, por tomar un número, yo en todas las guerras que fui y operaciones que fui portavoz, siempre recuerdo que el Hamas dio números mucho más altos de lo que eran. Pero digamos hay 25,000 muertos en la Franja de Gaza. Dios no quiera. Y hay 13,000, que es una cifra de 13,000, es el número que da Israel de terroristas que han sido neutralizados. En ese caso, más del 50% de las víctimas son terroristas, objetivos legítimos en este tipo de conflictos de personas que están involucradas en el conflicto. Ese porcentaje de la cantidad de involucrados en el conflicto como parte del total de víctimas, si uno no lo analiza a lo largo de las guerras de Israel en el siglo XX y en el siglo XXI, más que nada con el terrorismo del siglo XXI, va a ver que el porcentaje es el más alto de la historia de este tipo de conflictos, comparado con cualquier otro lugar, con cualquier otro lugar en el globo terráqueo, básicamente. Y eso es lo que muestra a las claras que hay acá un intento profundo, mucho más allá de lo que pide el derecho internacional, de distinguir entre terroristas y civiles. Aquellos que están en la Franja de Gaza, en muchos casos son mis amigos, son producto del sistema educativo israelí y son productos de esta moral y de cómo fueron educados en el ejército, en sus casas, en sus primarias, en sus secundarias. Y en ese sentido quiero que sepas, David, y que yo creo que vos lo sabés, pero que cada uno de nuestros televidentes o los que nos está escuchando
no tengan ni una pizca de duda en su corazón que así es. Ahora bien, muchos de estos que ellos dicen que son civiles, que mueren en la Franja de Gaza, en realidad están operando, son terroristas de Hamas que están operando con ropas civiles. La persona tiró un cohete 2 minutos antes de forma indiscriminada hacia civiles israelíes, pero en realidad se trata de un terrorista. Así también, más de 2.500 de los más de 12.500 cohetes que lanzó el Hamas hacia Israel desde el día 7 de octubre cayeron dentro de la Franja de Gaza, creando sendos daños a la población civil en Gaza. Así funcionan este tipo de cohetes. Ellos muchas veces caen adentro. El día 17 de octubre, si no me equivoco, 17 de octubre del 2023, se dijo que Israel había atacado el hospital Al-Ahli, el hospital bautista del norte de la Franja de Gaza, y que habían dentro de idas y vueltas 497 muertos allí en el hospital Al-Ahli. La realidad es que se demostró de forma fehaciente que los muertos en ese hospital, que eran menos de 497, murieron por un cohete errante lanzado por la Jihad Islámica Palestina y que cayó dentro de la Franja de Gaza. Es decir, hay muchos muertos también que tienen que ver con estos cohetes errantes. Por otro lado, y como tú lo señalabas, David, hay una indoctrinación a estos chicos que decía que la religión convierte a seres humanos en asesinos. Ya desde los 4 o 5 años del jardín de infantes, que van a campamentos en los veranos y en otras épocas para enseñarles a portar armas, enseñarles la actividad terrorista. Y muchas veces, quizás a los 12, pero también a los 13, 14, 15, 16 y 17 años, sí, hay que decirlo, muchos chicos de 15, 16, 17 años, que son niños, según Naciones Unidas, cayeron en el combate contra Israel, contra nuestros soldados de 18 y 19 años. Y cayeron porque básicamente están absolutamente enrolados y reciben sueldo de la organización terrorista Hamas o de la Jihad Islámica Palestina o de comités de resistencia populares. La realidad es que estas complejidades existen en la realidad. Y les voy a decir algo. Estas guerras urbanas es una guerra que jamás, o sea, ¿cómo puedo explicárselos así de una manera que ustedes me lo entiendan bien? Quizás les podría decir que jamás está jugando con el occidente, es decir, con todo lo que somos nosotros y representamos nosotros, para justificar crímenes que contradicen todo tipo de sensibilidad occidental. Jamás juega con Occidente. Y jamás, cuanto más pueda inflar los números, eso le pone más presión a Israel, y eso genera de alguna manera más presión para Israel, como decía, y que Israel deje de desmantelar a Hamas dentro de la Franja de Gaza. ¿Estás diciendo que juegan con los sentimientos de la sociedad latinoamericana, que es muy emocionalista? También, y de forma interesante, estamos viendo cómo una parte del progresismo latinoamericano, o quizás mal llamado progresismo, está de alguna manera adoptando las narrativas del radicalismo islámico, cuando las dos filosofías políticas o formas de ver el mundo son absolutamente contrarias y hay un choque de civilizaciones entre ambas. Pero así todo, al parecer, cuando es Israel el que está en juego, quizás se unan de esa manera, otra vez viendo el mundo de una forma absolutamente dicotómica, gente que tiene solamente respuestas, no tiene ningún tipo de pregunta. Y sí, o sea, estamos viendo cómo en parte una parte del progresismo latinoamericano está solapando sus valores con los valores del radicalismo islámico. A eso estamos asistiendo. Hasta tal punto estamos viendo como dos extremos que se están uniendo en contra de la civilización judía, o si quieren llamarlo judeo-cristiana, y lo vemos de forma constante eso. O sea que son tiempos complejos los que estamos viviendo, pero yo vuelvo a repetir, mientras el Hamas comete un triple crimen de lesa humanidad, un triple crimen de guerra, por un lado, utiliza a sus civiles como escudos humanos,
utiliza a los nuestros como carne de cañón, porque ellos sí que atacan indiscriminadamente hacia civiles israelíes. Y por otro lado, utilizan tienen secuestrados todavía, que es un crimen contra la humanidad también. Claro. Israel lo que hace es hacer todo lo que está dentro de sus posibilidades para defender a su población civil, por un lado, con cúpula de hierro o otros sistemas de defensa, y por otro, intentar de disminuir al máximo las víctimas civiles en la Franja de Gaza, así como lo establece el derecho internacional humanitario. Esta es la realidad, o sea, estamos bajo ataque en varios frentes, decía 7 frentes, y luchamos para proteger a los civiles del Estado de Israel, y luchamos para maximizar el daño de los terroristas y minimizar el daño a los civiles, aun cuando es el enemigo, aun cuando son civiles que nos odian y están indoctrinados contra nosotros, aun cuando parte de esos civiles también raptaron, secuestraron a personas como a Nili Margalit, un padre y un hijo civil. La secuestraron el 7 de octubre a Nili Margalit del Kibbutz Nir Oz y se la vendieron a la Ciudad Islámica Palestina el otro día, el día 8 de octubre. Aún así, esos civiles no son nuestro objetivo militar y no lo van a hacer nunca. Un secuestrador de Hamas estaba andando con la cabeza de un secuestrado. Esto quiero que lo sepan ustedes. Un secuestrador de los que entró aquí a uno de los kibbutz en Israel se llevó decapitada la cabeza de un israelí y la quería vender en $10,000 en Gaza. Con esa gente estamos tratando. Yo quiero pedirte un favor, Ronnie, antes de la pregunta que te pueda hacer mi hermano. Te ruego, quiero pedirte un favor. Si es factible, Ronnie, con el amor y el respeto que te mereces. La gente no ha visto en Latinoamérica mucha información como si la hay en inglés. ¿Tendrías tú la amabilidad, la bondad, por favor, de llevarme un día de estos, como lo has hecho ya con otras personas, lo vi en internet, a uno de estos kibutzim, y podríamos hacer un pequeño video, por favor, para que la gente vea cómo dejaron destrozados esos kibutzim y todo lo que pasó ahí dentro? Porque hay gente que si no ve, no cree, hermano. Son peor que Tomás. ¿Tendrías la amabilidad en algún momento de permitirme ir contigo y poder mostrarle a Latinoamérica a través de este programa lo que hicieron y lo que son capaces de hacer si se les vuelve a dar chance? Con gusto, David. De hecho, tomo la palabra. Estuvimos allí en los kibutzim la semana pasada con el gobernador de San Pablo, con el gobernador de Goiás. Hace unas semanas estuvimos con el presidente de Argentina. Le estuve contando también en su oficina al presidente de Paraguay sobre toda esta realidad también que estamos conversando aquí en sus oficinas en Asunción. Tiempo atrás también estuvieron líderes uruguayos aquí. De forma constante están viniendo, y yo creo que también es importante. Me preguntaba antes el pastor Arturo de qué es lo que se puede hacer. Creo que es importante venir para aquí también, ¿sí? Venir para aquí, traer líderes, formadores de opinión, tomadores de decisiones políticas, a que vengan aquí a este lugar y que vean con sus propios ojos lo que está pasando. Me parece que es fundamental, porque sí, es como dice David, muchas veces la gente no cree. Pero quiero decirles algo, no sé si estamos al final de la entrevista o cuánto tiempo de entrevista tenemos, pero quiero decirles una cosa que estamos claros nosotros en este sentido. Nosotros somos un pueblo que sufrimos, hablaban antes del Holocausto, ¿no? Sufrimos el peor crimen de la historia de la humanidad, que es el crimen del Holocausto. Y aún así, este pueblo es un pueblo que nunca dejó de tener esperanza en llegar un día a vivir en paz. Esto no es algo que a mí me lo enseñaron o algo que lo escuché. Esto es algo que mis abuelos paternos me lo pasaron por ósmosis. Durante toda mi niñez y mi adolescencia, hasta que viví en Uruguay hasta los 20 años, mi abuela Bailey y mi abuelo Leime llegaron a Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946, prácticamente como últimos sobrevivientes de la guerra. En realidad mi abuelo tenía 2 hermanos que ya vivieron en Uruguay, llegaron en el periodo entre guerras, pero mi abuela Bailey perdió a 5 hermanas en la guerra, muy, muy jóvenes. Y aún así siempre fue una mujer que nos pasó esta esperanza de llegar un día a vivir en paz. Yo me crié entre muchos sobrevivientes del Holocausto. En Uruguay, también los hay en Ecuador y en todos los países donde ustedes están. Hoy en día ya están viejitos los sobrevivientes del Holocausto. Y esta esperanza, cuando el judío entre las naciones fue erigido aquel 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel,
y tuvo que elegir un himno, ¿cómo llamó a su himno nacional? A su himno nacional lo llamó la esperanza. Dice el himno que no perdemos la esperanza de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion, la tierra de Jerusalén. Y es que realmente hay una diferencia entre aquellos que son optimistas y aquellos que tienen esperanza. Los optimistas son aquellos que dicen, las cosas van a estar bien, va a andar bien mañana, va a estar bien mañana. Y el que tiene esperanza dice, yo voy a hacer con la ayuda de Dios y en la visión judía de las cosas, en sociedad con Dios, voy a hacer que las cosas estén bien. Voy a tomar acción. Exacto, voy a tomar acción para que las cosas estén bien y que podamos llegar a un mundo mejor, un mundo más remendado. Hablaban de Tikkun Olam. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Yo estoy en este momento ya hace casi 6 meses en el ejército. Como les digo, estoy en la reserva del ejército. Yo tengo una vida civil también, que el 7 de octubre quedó un poco, digamos, estoy en el ejército ahora, así como decenas de miles de israelíes en este momento, justamente para poder devolver, restaurar juntos, para por lo menos aportar ese granito de arena para poder restaurar la seguridad de Israel y para perseverar. Sabemos de la promesa, sabemos cómo vamos a seguir adelante, pero tenemos que salir de esta fortalecidos y no tenemos ningún tipo de duda que vamos a llegar a la victoria. Y la victoria es la única que se explica por sí misma. Sin victoria no hay explicación, o sea, de lo que puede llegar a pasar aquí. La victoria es poder volver a disuadir a aquellos que nos quieren asesinar, a aquellos que no nos quieren más acá en el Medio Oriente, que ven a Israel y a la cultura judía como un anticuerpo del Medio Oriente, que tenemos que salir de aquí, a diferencia total de toda la visión bíblica, y básicamente poder llegar a hacer la paz con aquellos con los que podemos hacer la paz, y por más que sea una paz fría, poder vivir acá realmente de forma armoniosa con todos nuestros vecinos, que es lo que queremos. El rey David no construyó el templo de Jerusalén porque tenía, dice, ¿verdad? Crónicas, que tenía sus manos manchadas de sangre, para enseñarnos que el líder de esta civilización no es un general, sino que es un educador, sino que es una persona que predica, sino que es una persona que enseña. Y por eso fue que Salomón, si bien que Salomón después cayó, también en otras tentaciones, Salomón, Shlomo, Shalom, una persona de paz, la que construyó ese templo. Lo tenemos claro. Estamos acá vestidos de verde para que nuestros hijos no estén vestidos de verde. No se lo vamos a contar a nuestros enemigos. Si es necesario, vamos a volver al ejército y quedarnos aquí. Pero esa es nuestra realidad y aquí seguimos hasta la victoria. Amén. Gloria a Dios. Querido Ronnie, la verdad que para mí es un honor tenerte y quiero hacerte varias preguntas en una. Primeramente, leerte la escritura concerniente al 7 de octubre. Tremendo de este día, lo que nos habla en Ezequiel 38:9. Y bueno, desde el 8, para hacerlo más corto, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. No es indefensa, Israel obviamente tiene defensa, pero quieren quitarle las armas a Estados Unidos e Inglaterra, desarmar. ¿Cómo va a actuar ahora Israel, sabiendo que prácticamente el gobierno de Estados Unidos se convierte en nuestro gran enemigo, que eran aliados y ahora nos dan la espalda, nos meten el cuchillo por la espalda? Pero ahora quiero preguntarte algo puntual. ¿Qué piensa hacer Israel? ¿Cuál es la actitud? Sabemos que no contamos con Estados Unidos. La otra pregunta, sin Estados Unidos, nosotros, ¿qué capacidad tenemos para defendernos, querido Ronnie? ¿Tenemos la capacidad como para defendernos sin contar con la ayuda de Estados Unidos? ¿Lo vamos a hacer? Entonces, por favor, respóndeme las preguntas en el orden que tú quieras, pero sencillamente muy agradecido al Eterno por tu bendita vida. Y no estás solo, hermano. Oramos por ti y te amamos y te bendecimos. Y gracias, porque Dios te ha puesto donde te ha puesto. Y solo Dios sabe hacer bien las cosas. Adelante, mi querido Ronnie. Muchas gracias, pastor. Mire, con respecto a la alianza entre Israel y Estados Unidos, por lo menos en todo lo que se refiere a temas de seguridad y en todo lo que se refiere a temas del ejército, porque nosotros vemos esos temas, ¿sí? Después está la política internacional es un tema complejo que preferiría no ingresar desde mi rol en este momento de uniforme, representando a la institución que represento, la Fuerza de Defensa de Israel.
yo te puedo decir que nosotros seguimos en una alianza de valores comunes, de intereses comunes y de una constante cooperación con CENTCOM, el Comando Centroamericano aquí en la región. Es una cooperación que es constante y más allá de lo que uno puede ver en la prensa, yo por lo menos en lo que veo en el terreno, lo que veo en la operación del día a día, seguimos cooperando de forma absoluta con nuestra principal alianza estratégica que tenemos en el mundo hoy en día, que son los Estados Unidos de América. Con respecto a Rafah, como decía antes, nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel vamos a continuar operando contra Hamas en cualquier lugar donde la organización terrorista esté presente. Hay 4 batallones de Hamas dentro de la zona de Rafah y estamos organizando los planes de trabajo, los planes de operación para poder seguir desmantelando a Hamas. Al fin y al cabo, vuelvo a repetir, somos el ejército de un país democrático, somos las fuerzas de defensa de Israel, del único país democrático aquí del Medio Oriente, de un Estado de Derecho, y en el momento en que aquellos líderes electos por el pueblo que son los que tienen la autoridad en este caso, nos ordenen que podamos proceder, lo vamos a hacer. Eso básicamente, Pastor. Yo no sé si, perdón, sí. Hay una cosa que está preocupando, Ronnie, y es esta situación que tiene que ver con Hezbollah. Hezbollah, muchas veces he hecho yo esta comparación en las entrevistas. Hamas es un perro sarnoso que pertenece a Irán, pero el Hezbollah es un tigre domado, pero tigre al fin. Y es una amenaza porque tiene 200.000 misiles, es el grupo terrorista más violento y mejor armado del mundo. Y hoy, sin ir muy lejos, nos ha tirado misiles toda la tarde en el norte. ¿Cómo vamos a enfrentar o cuál es el límite de la paciencia que va a tener Israel con Hezbollah, tomando en cuenta que tenemos mucha gente también? El mundo no sabe esto. Cree que solamente hay refugiados palestinos en Rafah. Aquí también en Israel hay 200.000 personas que están viviendo en hoteles porque han tenido que abandonar sus casas en el sur y en el norte para no morir por los tiros que vienen desde esas fronteras lanzados por Hamas o en este caso Hezbollah. ¿Cómo va a enfrentar esta situación Israel? Segundo, es lo que te había preguntado, se me fue la pregunta, se me cruzó, esta situación de Hezbollah. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esta situación? ¿Cuál es el límite de la tolerancia que le va a tener Israel hasta Hezbollah? ¿Hasta cuándo los vamos a aguantar? Que no retrocedan al río Litani. Sí, David, es una excelente pregunta. Solamente para ponerlo en contexto para todos los televidentes. Básicamente Hezbollah sigue lanzando ataques terroristas contra Israel, violando lo que se llama la resolución 1701 de Naciones Unidas de agosto del 2006, una resolución según la cual Hezbollah no puede tener armamentos en la zona del sur del río Litani. Es una zona de relativamente grande, allí en la zona del sur del Líbano. Y nosotros como Fuerza de Defensa de Israel estamos respondiendo a los ataques de Hezbollah, defendiéndonos en esos 120 kilómetros de frontera, donde tenemos muchos poblados que están pegados al límite con Líbano. Todavía más pegados están los poblados del norte de Israel al límite con Líbano, de lo que estaban pegados los kibutzim y los poblados en el sur, en el límite con la Franja de Gaza. Y allí en el norte estamos operando para asegurar que la gente pueda volver a sus casas. Nuestro objetivo en este momento es que la gente vuelva a sus casas. Lo digo en términos minimalistas porque realmente es lo que estamos planteando en este momento. Unas 83.000 personas se fueron hacia el sur. La gente no está viviendo en sus casas, la gente está evacuada, la gente está en hoteles, en casas alquiladas, en casas de familia. Ustedes se imaginan qué es eso para familias, para niños, para ancianos, para niñas, para hombres, para mujeres. Y nosotros tenemos acá 2 opciones. Una opción es que Hezbollah, o sea, la única opción acá es que Hezbollah se vaya hacia el norte del río Litani, como bien preguntaba David. Porque los misiles de tipo Kornet, rusos, misiles antitanque, son misiles que pueden llegar a unos 8 o 9 kilómetros y uno los puede como embocar en la ventana de una casa de familia o una escuela o lo que sea. Todo se ve en esa frontera, son zonas con relieves, ¿verdad? No son zonas llanas. Y básicamente en este momento ese tipo de misiles no los puede traer Hezbollah
para dispararlos al lugar que jamás, desde el centro de población civil, en este caso el Líbano, hacia centros de población civil en el norte de Israel. Necesitamos que Hezbollah se mueva hacia el norte. Tenemos dos opciones. Una opción es la opción diplomática. Yo creo que la ventana diplomática aún está abierta. Aún está abierta la ventana diplomática. Si me preguntabas hasta cuánta paciencia tenemos. No tenemos la intención de ir a una guerra total ahora con Hezbollah. La ventana diplomática sigue abierta. Pero nos guardamos cualquier tipo de decisión sobre dónde, cuándo y cómo vamos a atacar a Hezbollah en la medida que entendamos que se terminó y pasaron ya la línea roja. La guerra total puede llegar a venir si la diplomacia no lo logra, no logra su objetivo. Creo que toneladas de diplomacia le sería difícil lograr el objetivo de que Hezbollah se mueva hacia el norte del río Litani y cumpla con esta resolución 1701. Pero, David, lo que sí te puedo decir es que hay una guerra limitada en este momento con Hezbollah. Yo lo comentaba antes, ¿verdad? Ellos lanzan cohetes, nosotros hemos alcanzado más de 4.500 objetivos militares, hemos alcanzado la posición de más de 300 terroristas, y básicamente también estamos atacando objetivos en Siria. ¿Por qué? ¿Por qué Israel ataca a Siria a veces cuando dice algo? Porque hay allí una cadena de distribución logística desde Teherán en Irán hacia el sur del Líbano, pasando por el desierto en Irak y paseando por la zona de Siria. Y cuando nosotros alcanzamos una posición en Siria, por lo general son posiciones del Hezbollah que están intentando contrabandear armamento hacia lo que es el sur del Líbano, ¿verdad, David? Una última pregunta ya para terminar el programa, y agradeciéndote infinitamente, mi mayor querido. Mencionaste que estos misiles que está utilizando Hezbollah son rusos. La presencia rusa, que de pronto todavía no está tan visible, pero ya se sabe que están apoyando a los terroristas con Siria y todos otros aliados. Proféticamente, ¿hacia dónde vamos? La guerra Gog y Magog. ¿Qué nos cuentas sobre eso, mi querido mayor? La realidad, pastor, es que preferiría no referirme o no expresarme sobre otros países más lejanos, ¿verdad? Yo al fin y al cabo represento a mi institución, estoy vestido de uniforme. Lo que le puedo decir es que Israel, como decía antes, está enfrentando un ataque en muchos frentes al mismo tiempo. Este ataque está siendo liderado por los agentes o los proxies de Irán, a veces en el límite mismo con Israel y a veces en la zona, en el caso de los Houthis en el Yemen, a 2.000 kilómetros de Israel, como es el caso de los Houthis en el Yemen, que está poniendo en peligro toda la seguridad de navegación a nivel mundial. Y nosotros estamos entrenados, pero por sobre todas las cosas estamos decididos, tenemos fe, de que somos capaces de luchar ante cualquier tipo de contingencia que nos puedan llegar a poner nuestros enemigos, ¿verdad? Si es en un frente o si es en 7 frentes, si es necesario, vamos a saber luchar de forma simultánea. Estamos aquí representando no solamente los intereses de mi esposa y de mis hijas y de mi hijo, que quieren que defendamos a nuestro país, de nuestra ciudadanía, yo diría de toda la civilización judeocristiana y quizás también de todo el mundo occidental, como trinchera de Occidente ante el terrorismo islámico de corte radical. Hoy día se reunieron Ismail Haniyeh, uno de los más altos líderes del Hamas, y el Ayatollah en Irán. Realmente esto es presagio de muy mal augurio, porque para nada bueno se van a juntar. ¿Estarán preparando algo peor contra nosotros en estos días, a raíz precisamente de lo que pasó ayer con la posición de Estados Unidos, de que casi prácticamente le puso en bandeja de plata la situación a Hamas, que ahora ha endurecido su posición aún para entregar a los rehenes? ¿Qué piensas tú de esa reunión? Yo respeto si puedes o no responder, yo entiendo. La realidad es que desde la Revolución Islámica del año 1979, donde la revolución, digamos, ¿verdad? Que vino el Shah en aquel momento, Irán está haciendo todo lo posible para desestabilizar la región.
Y esto muestra a las claras lo que yo decía antes, que Irán tiene un límite con Israel también en la zona de la Franja de Gaza, que es el Hamas, que es la organización que representa Ismail Haniyeh. Estas reuniones son reuniones que estos días están teniendo de repente más relevancia en prensa, pero son reuniones constantes, que todo el tiempo se están llevando a cabo y durante años. Y lo que sucedió el día 7 de octubre no hubiese podido pasar, no hubiese podido suceder sin ese financiamiento, sin ese traspaso de conocimiento tecnológico, sin ese apoyo de Irán a los distintos jugadores de la región. Así que no es algo que nos llame la atención, es algo que se da de forma constante. A veces se comunica, a veces no se comunica, pero hay una lucha acá que muchas veces la prensa intenta de mostrarla como una lucha solamente contra el Hamas, nos ponen el foco en un lugar muy específico, como hablaba allí la sobrina del pastor Arturo, cuando en realidad si hacemos un zoom out, es decir, bajamos la resolución en este Google Earth, en este Google Tierra, ¿no? Y nos fijamos en toda la región, estamos viendo a un país que es un sexto del 1% del Medio Oriente, que tiene 75 años de edad, que en esos 75 años de edad logró atraer a millones de judíos de todas partes del mundo, absorberlos y darles una vida digna como inmigrantes aquí en este lugar, que quizás, que la verdad que es un país que está invirtiendo más en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología, que cualquier otro país en el mundo como porcentaje del Producto Interno Bruto, un 5.44%, está invirtiendo Israel en eso, que es difícil encontrar un país que después de la Segunda Guerra Mundial se haya hecho miembro de Naciones Unidas, hubo unos 50 en total, creo, desde el año 45 más o menos, Israel se hizo miembro después de la Segunda Guerra Mundial, que haya tenido este tipo gracias a Dios, obviamente, ¿no? No es gracias a nosotros, todo gracias a Dios, que haya tenido este tipo de éxitos, de logros, que haya transformado el desierto en campos florecientes en muchos casos, como estos kibutzim que están en el desierto, que ya se ha transformado en un pionero en ciencia, tecnología e innovación. Y así todos estamos viendo a gran parte del mundo diciendo que es el peor país del mundo. Que es el peor país del mundo. O sea, digamos, para ser minimalista, diría, capaz que no es el mejor país del mundo. Capaz que hay otros países mejores, no lo sé. Pero aún así, lo que tenemos que entender es que el foco nos lo están poniendo en otro lado, que tenemos una guerra acá mucho más amplia de lo que a veces aparece en esos 5 minutos en un canal de prensa. Todos, tengo mi respeto para todos, no sé, Teleamazonas, otros canales de prensa allí en Ecuador, en otras partes de Latinoamérica. Y esa es la triste realidad. La triste realidad es que nosotros tenemos que invertir mucho esfuerzo, mucha energía para seguir explicando, para seguir dando a conocer. Esa es nuestra misión en este momento. Y hay que decir Ineni. Ineni significa en hebreo heme aquí. En español significa heme aquí. Heme aquí, hay que estar ahora en este lugar por Israel. Quiero ponerme a disposición de ustedes, pastores, y de todos y cada uno de los televidentes, por intermedio de mi amigo el pastor Nelson Zavala, para, si hay alguna pregunta, algo que yo pueda contestar, algo más que haya quedado abierto, estoy a total disposición. Estamos acá sirviendo, comprometidos con la causa, comprometidos con la verdad, y obviamente con lo que es la información contrastada y la información precisa que intenté compartirles en este tiempo que pasamos juntos. Agradecidos de todo corazón, Mayor, por su presencia en este programa, igual David Diamond y cada uno de ustedes, amigos queridos. Doctor Nelson Zavala, comentario final, termina orando y nos despedimos del programa, por favor. Palabra final, porque tú eres pueblo santo, dice el Señor, para el Señor tu Dios. Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, Israel, más que todos los pueblos de la tierra. No por ser vosotros más grandes que todas las naciones, los ha escogido el Señor. Más bien son los más pequeños, dice Deuteronomio 7, 6, 7 y 8. Sino que el Señor los escogió por amor y para cumplir con las promesas que le dio a los patriarcas, a vuestros padres. Dios, Ronnie, no dejará de cumplir ni una sola palabra de la que Él ha puesto
en su bendita voluntad. ¿Hay una condición? Sí, Señor. Hay una pequeña condición. Deuteronomio capítulo 30. Ya el Señor ha hecho volver a todos aquellos que estaban en diferentes naciones. Y dice el Señor que Él hará volver los cautivos. Verso 3 de Deuteronomio capítulo 30. Si obedecieres, dice la voz de tu Dios. Y parece ser que ese remanente hermoso de gente que ama al Señor, esa obediencia, esos mandamientos en el corazón de ese remanente de Israel, ha hecho volver a millones de judíos a su tierra. Y él concluye el Señor: aun cuando tus desterrados estuviesen en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogeré, dice el Señor tu Dios, y te tomaré y te traeré a la tierra que yo te he dado. Y luego concluye: y tú volverás en paz. Qué bonito que es todo esto. A la tierra que el Señor te ha dado. Hermano cristiano, hermano judío, permítame decirle que las escrituras, el título de propiedad de toda la tierra de Israel, que en los actuales momentos está en parte tomada por invasores que se hacen llamar palestinos y que simplemente son árabes. Hay que aclarar las cosas, con esto me despido. Ese título de propiedad lo tiene el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toda esa tierra se la entregó a esta nación. Y las profecías, lea Isaías, luz para las naciones, amigo mío, y luz para sus enemigos, que sin ellos no tuvieran luz ni de noche. Ese es Israel. Esos son los hijos de Jacob. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendigo tu vida, Ronnie, tu preciosa familia. 6 hijos maravillosos, 5 niñas lindas, bendecidas por el Eterno, y llegó el varón. Por eso es que mira la carita, está contento, ya tiene su lindo hijo varón. Sabes que te quiero mucho, Ronnie, y ya tenemos un grupo de cerca de 50 personas que con la bendición de Dios en noviembre estaremos visitando ese Israel de Dios y poniendo los pies en la tierra prometida. Vamos a orar para despedir el programa. Padre eterno que estás en los cielos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias en este día, bendito Señor. Bien fueron dichas las palabras por tu amado Hijo Yeshua cuando dijo que la salvación viene de los judíos. Bien dicho de parte de tu hijo Ronnie que Israel es la trinchera ahí en Medio Oriente. Sí, Señor, también es esa tabla de salvación, Padre, para evitar una catástrofe de gran envergadura. Mira a tu pueblo luchando, Señor, pero también sabemos que ellos en su corazón aceptan y reconocen que la victoria tú la das porque tú peleas por ellos como poderoso gigante que te levantas contra todos los enemigos de tu pueblo, de Isaac, del hijo de la promesa, Padre mío. Sé que todo se cumplirá en ellos. Bendícelos, Dios eterno. Cúbrelos con tu manto. Protege, Señor, a Ronnie y su esposa, sus preciosos hijos. Protege a David y a cada uno de estos israelitas que viven, Señor, en este lugar. Y aún, Padre mío, al extranjero, lógicamente, protégelo y cuídalo, Señor. Y que de todo esto aprendamos que tú escogiste este pueblo por puro amor, afecto y porque cumplirás tu palabra hasta el último día, Señor, que tú determines la existencia de todo lo que tú has hecho en esta tierra. Oramos juntos, Padre, en el nombre eterno de quienes nosotros como hijos de Dios cristianos creemos que es el Mesías, Yeshua, y juntos decimos amén y amén. Pastor Nelson, ¿me permite, por favor, si no fuera mucha molestia? Sí. Yo quisiera leer para cerrar un pasaje. En el libro del profeta Zacarías dice, capítulo 2, versículo 8, el Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra todas las naciones que los atacaron a ustedes. Quiero decirles, dice el Señor, cualquiera que ataca a mi pueblo toca a la niña de mis ojos. Por eso yo mismo lucharé contra esas naciones.
Así mostrará el Señor su gloria, el Señor Todopoderoso, y así comprenderán ustedes que Él fue el que me envió. Que Dios proteja a Israel. Le pido con toda mi alma y con todo mi corazón al Señor que le dé sabiduría, inteligencia y paz al primer ministro Netanyahu, porque de su éxito en esta guerra y de la dirección que Dios le dé a él está nuestra victoria. Yo quiero decir esto. Es un honor tan grande haber compartido con Ronnie. De verdad, Ronnie, te agradezco por tu tiempo, tu disposición, pero ¿sabe por qué? Por tu amistad, brother. Gracias por estar con nosotros, te lo agradezco infinitamente. Y quiero en lo personal decir que todos aquí en Israel, y me tomo la libertad, delante de un mayor del ejército de Israel, todos somos Hayalim en Israel, todos somos soldados. Él con uniforme, nosotros a través de las redes sociales y los medios de comunicación, amando, orando, bendiciendo y defendiendo a Israel, y a través de programas como estos, dándoles argumentos sólidos. Porque cuántas personas, Nelson, me han escrito a mí, me han dicho, hermano, yo quiero defender a Israel, pero me hacen preguntas que no puedo contestar. No solo me basta la Biblia, quiero ir. Para eso son estos programas. Para eso invitamos a personas como Ronnie, como Gabriel Ventasgal y como muchas otras personas que el Eterno en su misericordia ha permitido que a través de este programa, La Final Trompeta, que es un puente, es que nosotros tenemos que valorar esto para la gloria de Dios. Dios nos usa no por lo que somos, Dios nos usa a pesar de lo que somos, para que la gloria sea de Él. Y este programa, La Final Trompeta, es un trompetazo, es un llamado, es un puente para que judíos y evangélicos, hermanos, nos defendamos, nos apoyemos y podamos defender a Israel en este momento de dificultad. Si usted tiene un hermano en la carne, ¿acaso no lo ayudaría? Por eso es de que la iglesia evangélica apoya y ama a Israel, como dicen en el Ecuador ustedes, con plata y persona. Gracias a cada pastor evangélico, gracias a cada sierva de Dios y a cada hermano y hermana en todo el mundo que me entiende en español, por orar, por bendecir a Israel, por estar pendiente por cada oración, por cada día de ayuno. Ronnie, hay iglesias que están haciendo 40 días de ayuno por Israel, Ronnie. Sí. Eso vale delante de Dios oro. Y no es gente intelectual, no es gente culta con títulos o doctorados, Ronnie. Yo he conocido gente indígena que apenas sabe el español en Bolivia, hablan quichua, no saben leer y escribir. Y un día vino una mujer y me dijo, ¿sabe? Yo no sé leer y escribir. Me habló en quechua y me dijo, pero ¿sabe? Quiero mostrarte lo que tengo en mi Biblia. Abrió su Biblia, Ronnie. Y un gesto vale más que 1000 palabras. Y me dijo, pero tengo esto. Y me mostró la bandera de Israel. Y me dijo, todos los días yo oro con la bandera sostenida. Aquí en mi mano la Biblia y aquí la bandera de Israel. ¿Quién enseñó a hacer eso a esa persona, Ronnie? Eso no se lo da la teología. Eso no se lo da la universidad, porque a veces lo enseñan a odiar a uno, a Israel en la universidad. No se lo da el colegio. A veces ni tus propios padres, porque tus padres crecieron con antisemitismo en su corazón por lo que heredaron. El único que ha enseñado a personas como ella a amar a Israel es Dios mismo. Cualquiera que lee la Biblia ama lo que Dios ama, y Dios ama a Israel, ama a Jerusalén y ama al pueblo judío y al pueblo israelí y a todos los que viven en esta nación, porque el ejército de Israel no es el ejército de defensa de los judíos, es el ejército de defensa de Israel, porque en Israel también hay musulmanes, cristianos, drusos y judíos, y ese ejército está poniendo la vida por nosotros. Y quiero, a través de este minuto, a través tuyo, Ronnie, por favor, toma en cuenta estas mis palabras, con el corazón te lo pido, Ronnie. Gracias, gracias a ustedes que están llevando un uniforme y dan la vida por nosotros. Tenemos ya no sé cuántos soldados en Gaza muertos, tú lo dirás, pero sabes, hermano, gracias. Gracias por poner la vida, Ronnie. Transmíteles con todo el corazón de parte de todo el pueblo nuestra gratitud por amar y por poner la vida por nosotros. Dios los cuide, los proteja a ustedes, que con el uniforme entran a esos lugares donde nosotros no vamos. Ustedes desde su trinchera física y nosotros desde acá en las redes sociales y los medios de comunicación con el mismo objetivo. Anachnu nenatzeach. Am Israel Chai. Venceremos. Aval Hashem itanu. El Señor con nosotros. Gracias, amén. Ronnie. Te amo mucho, mi hermano. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, viejo. Gracias.
Gracias a Dios, Arturito. Gloria a Dios. Que la mejor manera de honrar la memoria de los que se han ido es continuar diciendo la verdad para que nunca se nos olvide y que jamás el mundo pueda tapar con un dedo todo lo que ha ocurrido. Amamos Israel y seguiremos luchando por esa verdad y esa justicia que pronto saldrá a la luz. No nos cansaremos con la ayuda de Dios. Amén. Y para todo el pueblo de Israel, que sepan que Dios nunca va a abandonar a su pueblo y que tienen unos hermanos de rodillas ante Dios para proclamar que Israel es de Dios y Dios es el Dios fiel. Amamos a Israel, que tengan una linda noche y no se olviden de proclamar. Palabras de despedida de Ronnie hoy. Díganos. Ey, loco. Palabras de despedida de Ronnie, por favor, mi hermano. ¿Qué pasó? Se corrió. Muchas gracias de nuevo de todo corazón y muchas bendiciones para todos. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro y les conceda paz. Perfecto. Muchas gracias de todo corazón. Que Dios les bendiga. No se olviden, el próximo martes estará el embajador de Israel aquí en el Ecuador en el programa y mañana volveremos con el abecedario del pecado para juntos seguir proclamando. ¡Ay, miren Jesús! Miren a mí. Buenas noches. ¡Viva Israel! El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá Santidad presenta los libros escritos por el Dr. David Diamond. El acontecer mundial y el fin de los tiempos en la profecía bíblica en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el nuevo libro Real Sacerdocio y el glorioso santuario de Dios, para que usted conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Adquiéralos a través del correo electrónico contactos@historiadelfuturo@gmail.com. Para mayor información, comuníquese con la hermana Rita Marconi. Teléfono convencional 00-593-231-33-203. Celular 00-593-984-64-24-42.